Colombianos muy atentos porque al parecer al señor Abelardo de la Espriella lo sacaron por oportunista de una iglesia en Villa Sucre, y es que este señor creyó que era buena idea llegar ahora en Semana Santa a molestar a los fieles, y esto con el fin de obtener algunos votos en sus campañas políticas, pero todo le salió al contrario, pues al señor lo sacaron entre gritos y abucheos. Y escuchemos muy bien y miremos las siguientes imágenes. Increíble ver cómo estos políticos terminan metiendo a todo su esquema de seguridad personas armadas a una iglesia, y eso con el fin de, según, defender a Abelardo de la Espriella, pero para que no se unte con el pueblo colombiano. Eso es lo que hacen estos políticos, y así es como aborrecen a nuestro país. Y qué grave que un político de estos utilice la religión y eso con el fin de obtener algunos votos para su campaña política. Y es que si vamos a hablar de personas a las que sí quiere el pueblo, pues aquí podemos ver a la señora Carolina Corcho del Pacto Histórico, y podemos ver cómo el pueblo colombiano le brinda todo su apoyo, y se puede ver la alegría del pueblo y cómo la señora Carolina Corcho termina abrazando, tocando al pueblo colombiano, algo que no le encanta hacer al señor Abelardo de la Espriella y que aborrece mucho. Esa es la diferencia entre los políticos de derecha de nuestro país. Y aquí podemos ver la diferencia entre el pacto histórico y los políticos que sí están con el pueblo. Y es que incluso se puede ver cómo son tan bien recibidos en algunas regiones de nuestro país, que incluso aquí se puede ver cómo le dieron la bienvenida al señor Iván Cepeda en Sogamoso. Y esto fue minutos antes de que llegara el señor Iván Cepeda. Muy diferente a Abelardo de la Espriella, que la gente le grita, lo abuchea y lo humilla prácticamente, y esto por ser oportunista. Mucha diferencia entre los políticos de derecha y esos partidos tradicionales de Colombia. Durante mucho tiempo, esos partidos políticos tradicionales y esos medios de comunicación se han encargado de dar falsa información a los colombianos, y eso con el fin de favorecer a las élites de nuestro país. Y es que hay que ver cómo el señor Juan Roberto, el operador y activista oficial de Caracol, de ese canal que vimos anteriormente, que incluso tiene escándalos pues muy ocultos que hace poco salieron a la luz, pues se encargan de seguir el mismo libreto de siempre, y eso con el fin de atacar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Empiezan a meterse poco a poco en esos libretos para hacerlo quedar mal, pero esta vez le salió todo al contrario. Pues el señor quiso hacer quedar mal al gobierno del presidente Petro, y esto tras una entrevista que tuvo con un militar, donde el militar le dejó muy claro a este señor y a ese medio de comunicación que los soldados en Colombia no están pasando necesidades, porque ese es el libreto que meten siempre estos medios de comunicación, y eso con el fin de malinformar a los colombianos. Y escuchemos muy bien cómo a este señor se le cae la sonrisa, y eso de acuerdo a que este militar le tumbó ese libreto y esa mentira que estaba este señor por cometer. Estamos en campaña, y siempre en campaña
a la fuerza pública, porque el tema de la seguridad es sin duda el gran tema del país, la quieren meter en ese debate. Aquí en Noticias Caracol han estado candidatos y dicen es que la fuerza pública está desmoralizada. Y ya empieza con ese libreto, pues, de decir lo mismo que dicen esos políticos tradicionales, que la fuerza pública está desmoralizada, cuando todo es una mentira y es una farsa, porque ahorita le tumban esa cartica y ese libreto que tienen estudiados esos medios de comunicación de nuestro país. Los que son, digamos, proclives al actual gobierno, al proyecto político, dicen al revés, este es el gobierno que más ha reconocido y mejorado la remuneración de las fuerzas militares en toda su historia. Usted como comandante de las fuerzas militares, ¿cómo siente ese caucho, esa tensión política en la que terminan metidas las fuerzas militares? Juan Roberto, las fuerzas militares no estamos desmoralizadas, no estamos cansados, no estamos derrotados. Las fuerzas militares están cumpliendo con su deber constitucional. Hoy estamos desplegados en todo el territorio nacional. No nos metan en debates políticos. Déjenos cumplir nuestra misión institucional. Nosotros estamos parados encima de la Constitución y la ley. Eso es lo que nos corresponde. Hoy estamos dedicados a la seguridad del país. La campaña política no nos corresponde. Nos corresponde asegurar que esas campañas políticas puedan llegar a todo el territorio nacional. Pues se le cayó todo a este señor y le dejaron las razones para que dejen de estar inventando y sigan con ese libretico que tienen estudiado esos medios de comunicación tradicional en nuestro país y todas estas personas que les encanta estar hablando mal del gobierno actual. Y es que el trabajo que ha tenido las Fuerzas Armadas de nuestro país en estos últimos años es increíble con todos los logros que se han hecho. ¿Cómo van a decir esos medios de comunicación que las Fuerzas Armadas están desmoralizadas y que por eso no logran capturar a nadie ni no logran hacer nada en nuestro país cuando la verdad es otra? Y aquí podemos ver incluso cómo han incautado 5 toneladas de azúcar pulverizada y eso con el fin de llevarlo a otros países. Esta es la lucha contra el narcotráfico que el presidente Gustavo Petro ha presentado en los últimos años y que las Fuerzas Armadas de nuestro país en conjunto con el gobierno nacional han logrado incautar más azúcar pulverizada en nuestro país que esos gobiernos que hubieron anteriormente. Así que ese libreto se les cae a esos medios de comunicación tradicional y a esos periodistas de pacotilla. Más contundentes de los últimos años, hemos incautado 4 toneladas de clorhidrato de cocaína en uno de los puertos de Urabá, Puerto Antioquia, que tenían como destino final el Reino Unido. Este estupefaciente oculto en más de 334 cajas de exportación de snacks fue detectado mediante análisis de escáner por los inspectores especializados, evitando la salida del país. Con este resultado se impactan de manera directa las finanzas de las estructuras narcocriminales en más de 155 millones de dólares y se evita la distribución de más de 10 millones de dosis en mercados internacionales. La sustancia estupefaciente presentaba 3 tipos de marquilla, lo que evidenciaría la participación de al menos 3 organizaciones criminales diferentes. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, avanzamos en las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables. Ese es el trabajo que ha tenido el gobierno nacional en los últimos años y luego salen a decir esos medios de comunicación que los militares y los policías de nuestro país están desmoralizados cuando incluso en este gobierno es en el gobierno que más se ha tenido en cuenta las Fuerzas Armadas de nuestro país y eso con impulsar el aumento del salario mínimo para que un soldado raso, un soldado que apenas está empezando a prestar el servicio reciba un sueldo digno. Y es que ellos son los que más trabajan en nuestro país y los que menos recibían en los gobiernos anteriores. Y es que gracias a este gobierno todo eso se ha logrado, incluso tienen mejor alimentación. Y luego salen a decir estas personas que no, que el presidente Gustavo Petro los está acabando. Porque son unos mentirosos. Mentirosos como siempre lo han hecho con el fin de lavarle la cabeza a los colombianos. Ese es el modo de operar de estas personas. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.